Desde tiempos inmemoriales, las majestuosas pirámides de Egipto han desafiado a arqueólogos e historiadores, guardando secretos que parecen imposibles de descifrar. ¿Cómo lograron civilizaciones antiguas erigir estructuras de tal magnitud con herramientas rudimentarias? Durante siglos, la respuesta ha permanecido envuelta en teorías, algunas más convencionales, otras relegadas al ámbito del mito. Pero entre todas, hay una pregunta que resuena como un eco prohibido en los pasillos de la historia: ¿y si los verdaderos constructores de las pirámides no fueron humanos? Las evidencias tradicionales apuntan a obreros organizados en grandes grupos de trabajo, guiados por ingenieros y sacerdotes. Sin embargo, las leyendas más antiguas narran una historia diferente. Una que la arqueología moderna ha tratado de ignorar. En esos relatos, transmitidos a lo largo de milenios, se menciona a seres colosales, de fuerza sobrehumana, que caminaron entre los egipcios y alzaron las pirámides con una facilidad imposible para los hombres. Las arenas del desierto han susurrado su existencia. En tumbas olvidadas se han hallado restos óseos de dimensiones que desafían toda lógica. Un dedo momificado de 38 centímetros de largo, descubierto en Egipto, sugiere que su dueño medía más de 4 metros de altura. Sarcófagos que duplican el tamaño de los comunes, esculpidos con un propósito que no encaja en la narrativa convencional. Jeroglíficos que retratan figuras de proporciones descomunales, como si fueran parte de un linaje perdido. Los antiguos textos egipcios, cuidadosamente grabados en piedra, aluden a faraones de sangre divina, descendientes de seres venidos de un pasado remoto. Y entre ellos, un nombre destaca sobre los demás: Sanacht, el faraón gigante de la tercera dinastía. Las inscripciones lo describen como un gobernante de gran poder, pero lo que más desconcierta a los historiadores es su altura, casi 2 metros en una época en la que un hombre alto medía 1,60. Sanacht no solo superaba a sus contemporáneos, su constitución era diferente, su estructura ósea anómala, sus rasgos desentonaban con los estándares de su tiempo. Pero si Sanacht era un gigante entre los hombres, ¿podría haber habido otros como él? ¿Y si su existencia no fue una anomalía, sino una pista de algo más grande, algo que ha sido deliberadamente borrado de los registros? Las antiguas crónicas de Oriente Medio mencionan razas de colosos, los refaítas, los anaseos y los nefilín, descritos como guerreros invencibles y arquitectos de monumentos inimaginables. ¿Podría haber una conexión entre estas leyendas y los constructores de las pirámides? Los relatos más antiguos hablan de una época en la que estos titanes gobernaban la tierra, pero su dominio no fue eterno. Algo ocurrió. Una gran purga. Una conspiración para borrar toda huella de su existencia. Pero si estos seres fueron exterminados, sus rastros aún deberían estar ocultos en algún lugar. Y quizás, uno de los secretos mejor guardados de la historia se oculta en el interior de la Gran Pirámide de Giza. A lo largo de los siglos, las pirámides han sido saqueadas por reyes, exploradores y ejércitos. Sin embargo, uno de los intentos más documentados ocurrió en el año 832 después de Cristo, cuando el califa Abbasí al-Ma'mún decidió abrir la Gran Pirámide en busca de tesoros. Sus registros narran una historia que hasta hoy sigue generando preguntas sin respuesta. Cuando al-Ma'mún ordenó perforar la pirámide, sus trabajadores se enfrentaron a un desafío que parecía sobrenatural. Los bloques de piedra estaban dispuestos con tal perfección que no había forma visible de acceder sin destruir parte de la estructura. Día tras día, golpearon las impenetrables paredes de piedra con herramientas rudimentarias. Pero la pirámide se resistía. Las leyendas cuentan que las pirámides no eran solo tumbas, sino fortalezas de conocimiento prohibido. Que algo dentro de ellas estaba protegido con un propósito mayor al de servir como simple monumento funerario. Después de semanas de excavación, los hombres del califa finalmente lograron romper un muro y penetrar en un pasaje desconocido. Se adentraron en la pirámide con antorchas en mano, avanzando por corredores que no habían sido tocados en milenios. Pero en el interior, no encontraron las riquezas que esperaban. En su lugar, descubrieron algo que los dejó sin aliento. En el centro de una cámara silenciosa, iluminada por el parpadeo de sus antorchas, se encontraba un sarcófago de proporciones colosales. Mucho más grande que cualquier otro hallado en Egipto. Un ataúd de piedra diseñado para un ser de dimensiones sobrehumanas. Pero cuando al-Ma'mún se acercó, lo encontró vacío. El cuerpo que debía yacer allí, había desaparecido. Un vacío inquietante se apoderó de la sala. ¿Dónde estaba el ser que debía descansar en aquel sarcófago?
¿Era posible que alguien lo hubiera retirado antes? O peor aún, ¿y si nunca murió? El hallazgo dejó perplejos a Al-Mamun y sus hombres. No había joyas, ni oro, ni inscripciones glorificando al difunto. Solo un inmenso ataúd de piedra vacío, esperando a un ocupante que nunca estuvo o que había desaparecido sin dejar rastro. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los trabajadores. Algunos hablaban de una maldición, otros de guardianes invisibles que protegían los secretos de la pirámide. Pero la pregunta que se negaban a pronunciar en voz alta era la más inquietante de todas, ¿y si el ser que debía estar en aquel sarcófago aún caminaba entre ellos? Aterrados, algunos miembros de la expedición se negaron a continuar explorando. Pero Al-Mamun no estaba dispuesto a detenerse. Si aquel colosal ataúd era real, significaba que las historias sobre seres gigantes en Egipto no eran solo mitos. A lo largo de los siglos, otros descubrimientos alimentaron aún más este misterio. En excavaciones recientes, arqueólogos han encontrado tumbas con entradas descomunales, tan grandes que ningún humano de la época habría necesitado pasillos tan amplios. Pero lo que más desafía la lógica es el hallazgo de restos óseos de tamaño imposible. Un fémur de dimensiones anormales, equivalente al de un ser que habría medido al menos 4 metros de altura. Fotografías de estos descubrimientos circulan en círculos restringidos, pero siempre son retiradas de la vista pública. ¿Por qué? ¿Quién se encarga de ocultar estos restos? El testimonio de exploradores y buscadores de tesoros es aún más inquietante. Algunos aseguran haber encontrado inscripciones jeroglíficas que narran la existencia de una raza de colosos, sirvientes de los dioses, que ayudaron a levantar las estructuras más imponentes del antiguo Egipto. Sin embargo, estos textos fueron destruidos o sellados en archivos inaccesibles. Pero el enigma no termina ahí. Los textos sagrados de diversas civilizaciones mencionan la gran guerra contra los titanes, una época en la que la humanidad se alzó contra sus antiguos amos y los erradicó de la faz de la tierra. El Antiguo Testamento describe a los Nefilim, una raza de gigantes nacidos de la unión de los dioses con los humanos. En el Corán se habla de los Aad, un pueblo colosal que desafió a los profetas y fue destruido por la ira divina. En las antiguas tablillas sumerias se menciona a los Anunnaki, seres de tamaño y poder extraordinarios que alguna vez gobernaron sobre los hombres. ¿Podría ser que Egipto fuera uno de los últimos refugios de estos gigantes? Si realmente caminaron entre los faraones y ayudaron en la construcción de las pirámides, ¿qué fue de ellos? Las respuestas podrían estar ocultas en los templos más antiguos del Nilo, en tumbas que aún no han sido saqueadas y en textos que han permanecido fuera del alcance del mundo moderno. Pero hay algo aún más inquietante. En una de las cámaras ocultas dentro de la pirámide de Dahshur, un grupo de investigadores encontró algo que no debería existir. Un conjunto de tablillas de piedra con inscripciones que parecen describir fórmulas matemáticas imposibles para su época. Entre los jeroglíficos, una advertencia destacaba por encima de todas: quien despierte al guardián, despertará la verdad. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que el conocimiento de estos seres fuera tan avanzado que los faraones decidieran ocultarlo para siempre? Algunos textos árabes antiguos afirman que en el interior de ciertas pirámides existen pasadizos sellados, diseñados no para proteger a los muertos, sino para ocultar algo vivo. Los relatos hablan de un ser que fue enterrado en las profundidades de la Gran Pirámide, sellado en una cámara de la que nunca podría salir. Pero, ¿qué pasaría si alguien lograra abrir esa cámara? En 2017, un equipo de científicos realizó un escaneo de mones en la Gran Pirámide de Giza. Lo que encontraron dejó al mundo académico en shock: una enorme cavidad oculta en la pirámide, de varios metros de largo, completamente inaccesible. Hasta hoy, nadie sabe qué hay en su interior. La pregunta es inevitable: ¿podría ser la cámara donde descansa el último de los gigantes? El hallazgo de la cavidad oculta dentro de la Gran Pirámide de Giza avivó las sospechas de que algo ha estado deliberadamente enterrado fuera del alcance humano. Una cámara sellada por razones que solo los antiguos egipcios comprendían. Pero si los gigantes existieron, si realmente jugaron un papel en la construcción de las pirámides, ¿por qué fueron erradicados? Algunas inscripciones descubiertas en templos de Abidos y Saqqara parecen narrar una historia diferente de la que conocemos. En ella se menciona a un linaje antiguo, una estirpe de colosos que gobernó antes de los faraones y que poseía conocimientos que desafiaban la lógica humana. Los faraones posteriores, ansiosos por consolidar su poder absoluto, vieron en estos seres una amenaza.
La historia oficial debía reescribirse. Según estos textos, hubo una guerra. Los gigantes, considerados como guardianes del saber prohibido, fueron perseguidos y eliminados. Su legado debía ser erradicado. Sus restos, destruidos o sellados en cámaras secretas dentro de las pirámides. ¿Podría ser esta la razón por la que la Gran Pirámide no tiene inscripciones sobre su constructor? A diferencia de otras tumbas egipcias, la pirámide de Keops no presenta grabados que identifiquen a un faraón. Ni murales, ni jeroglíficos que cuenten su historia. Solo corredores silenciosos y cámaras vacías. Pero hay un detalle que los arqueólogos han pasado por alto. Las pirámides no fueron construidas como tumbas. En su interior, no hay evidencias de rituales funerarios, ni rastros de cuerpos embalsamados en su origen. Sus estructuras parecen haber sido diseñadas con un propósito distinto. En manuscritos árabes del siglo X, se menciona una teoría inquietante: las pirámides eran prisiones. Selladas para encerrar a los últimos de los gigantes. Algunos textos sostienen que dentro de ciertas cámaras, aún selladas, se encuentran los restos de estos colosos. Otros van más allá, afirman que no murieron, sino que fueron puestos en un estado de suspensión. Pero si esta teoría es cierta, ¿qué pasaría si alguien lograra abrir esas cámaras? La advertencia es clara: quien despierte al guardián, despertará la verdad. Un antiguo texto egipcio hallado en los alrededores de la pirámide de Meidum describe un ritual desconocido, en el que los sacerdotes de la época sellaban un poder que no debía volver a ver la luz del sol. En el siglo XII, un viajero árabe llamado Abd al-Latif describió su visita a las pirámides y afirmó haber visto inscripciones que hablaban de un ser enterrado en su interior. Relató la existencia de una tumba de proporciones gigantescas, pero antes de que pudiera investigar más, las inscripciones fueron destruidas. Si esto es cierto, significaría que la verdadera historia de Egipto ha sido ocultada durante siglos. Y lo más inquietante es que cada descubrimiento que desafía la versión oficial, desaparece misteriosamente. Fotografías de esqueletos gigantes encontrados en excavaciones privadas son censuradas. Documentos sobre sarcófagos de 4 metros de largo son archivados y nunca publicados. Testimonios de arqueólogos que afirman haber visto pruebas de la existencia de estos seres son desacreditados. Pero si realmente fueron erradicados, si su legado fue borrado de la historia, ¿qué es lo que tanto temen que el mundo descubra? La arqueología moderna se enfrenta a un dilema. La Gran Pirámide sigue albergando secretos que nadie se atreve a explorar completamente. Pero la tecnología ha avanzado. Las exploraciones con escáneres de última generación han revelado nuevas anomalías. Y hay algo que los científicos aún no han explicado. En el interior de la Gran Pirámide, en un punto donde no debería haber nada, los sensores detectaron una fluctuación en el campo electromagnético. Como si algo dentro de la estructura estuviera aún vivo. El descubrimiento de anomalías electromagnéticas dentro de la Gran Pirámide ha generado especulaciones inquietantes. ¿Cómo es posible que una estructura de piedra, sellada durante milenios, emita señales inexplicables? Los científicos han intentado justificarlo con diversas teorías: resonancias naturales, acumulación de energía estática o fenómenos atmosféricos desconocidos. Pero hay algo que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si algo dentro de la pirámide sigue activo? Los antiguos egipcios creían que los dioses podían dormir por eras enteras, aguardando el momento de despertar. Sus templos y monumentos no solo eran tributos a los dioses, sino sellos diseñados para contener fuerzas que la humanidad no podía comprender. Los textos encontrados en el papiro de Turín y en inscripciones de templos perdidos mencionan una era de los colosos, un tiempo en que estos seres caminaban entre los hombres y levantaban estructuras imposibles con un conocimiento que se perdió con su desaparición. Pero la pregunta persiste: si estos gigantes existieron y jugaron un papel en la historia de Egipto, ¿qué ocurrió con ellos? En una tumba recientemente descubierta al sur de Saqqara, un equipo de arqueólogos encontró lo que parecía ser un fémur de tamaño inhumano. Las primeras mediciones indicaban que pertenecía a un ser de más de 4 metros de altura. Pero antes de que pudiera analizarse con más detalle, los restos fueron retirados y toda la documentación del hallazgo fue sellada. ¿Quién ordenó ocultar esta evidencia? ¿Por qué cada vez que aparece una prueba física de la existencia de estos seres, es eliminada del registro oficial? Las respuestas podrían estar enterradas en textos antiguos que mencionan un evento catastrófico, una purga deliberada.
Según ciertas tablillas sumerias y relatos de sacerdotes egipcios, hubo un tiempo en el que la humanidad se alzó contra sus antiguos amos. Los dioses nos dieron el fuego, pero no el poder de gobernarlo. Los titanes que una vez construyeron las maravillas del mundo antiguo fueron perseguidos y eliminados. Pero no todos fueron destruidos. Algunos fueron sellados, encerrados en cámaras sagradas. Las pirámides, que durante siglos se creyeron tumbas, podrían haber sido prisiones diseñadas para contener a los últimos gigantes. Y entonces, aparece otro dato inquietante. En manuscritos árabes del siglo XII, se menciona un faraón cuyo nombre fue borrado de los registros. Un líder cuya existencia fue eliminada intencionalmente de la historia. Este faraón, según los relatos, era diferente a los demás. No gobernó como un hombre común. No construyó templos ni expandió territorios. Su única misión era mantener sellado un secreto que no debía ser descubierto. Y su tumba, si es que realmente existió, nunca ha sido encontrada. Pero hay quienes creen que su legado sigue oculto bajo las arenas de Egipto. En las profundidades de las pirámides, tras muros que nadie ha cruzado en miles de años, podría yacer la última clave de este enigma. La humanidad ha olvidado lo que un día temió. Pero si los sellos que protegen estos secretos se rompen, ¿qué ocurrirá cuando la verdad finalmente salga a la luz? La historia nos dice que las pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones, monumentos de piedra que servían como portales hacia la eternidad. Sin embargo, si esto fuera cierto, ¿por qué no se ha encontrado ni un solo cuerpo en su interior? Las cámaras de la Gran Pirámide de Giza han sido exploradas innumerables veces, pero nunca se han hallado restos de faraones. En cambio, lo que se ha descubierto son pasadizos sellados, túneles ocultos y cámaras cuya función sigue sin explicación. Algunos arqueólogos sostienen que las pirámides no eran tumbas, sino máquinas de energía, estructuras diseñadas con un propósito que aún no comprendemos. Otros, en cambio, han comenzado a preguntarse si estas monumentales edificaciones fueron diseñadas para contener algo o a alguien. Las leyendas antiguas hablan de un faraón maldito, un líder olvidado cuyo reinado fue borrado de la historia. Un faraón que no fue sepultado en la pirámide, sino sellado dentro de ella. El misterio se complica aún más con el descubrimiento de un texto en un templo en ruinas cerca de Luxor. Esta inscripción, apenas legible tras siglos de erosión, menciona un evento catastrófico: los dioses ordenaron su encierro. Su regreso traerá la caída del reino de los hombres. ¿Quién era este ser al que temían los antiguos egipcios? Los exploradores que han intentado adentrarse en los túneles ocultos de las pirámides han reportado extrañas experiencias. Sensaciones de ser observados, sonidos inexplicables y una presión en el aire que desafía toda lógica. Pero lo más inquietante es que los recientes escaneos de la pirámide han revelado algo más que pasadizos ocultos. En lo más profundo de su estructura, donde el acceso ha sido imposible durante milenios, los sensores han detectado cavidades que no deberían existir. Espacios cerrados, sin entradas ni salidas visibles. Y en el centro de una de estas cavidades, los instrumentos registraron una anomalía térmica. Algo dentro de la pirámide emite calor. Pero ¿cómo es posible que una estructura de piedra, sellada durante miles de años, contenga algo que aún genera energía? Las explicaciones convencionales apuntan a formaciones geológicas desconocidas o acumulaciones de calor residual. Pero entre los círculos más reservados de la arqueología, se ha empezado a murmurar una hipótesis más aterradora. ¿Es posible que algo dentro de la pirámide aún esté vivo? En la mitología egipcia, existen relatos sobre guardianes inmortales, seres que no podían ser asesinados, solo confinados. Los antiguos sacerdotes creían que ciertos espíritus poderosos podían ser sellados dentro de estructuras sagradas, donde quedarían atrapados hasta el fin de los tiempos. Pero si este fuera el caso, si realmente hay algo o alguien sellado dentro de la pirámide, ¿qué ocurrirá si algún día se logra abrir esa cámara? Las advertencias han estado ahí desde hace siglos. Quien despierte al guardián, despertará la verdad. Y la verdad, podría ser más aterradora de lo que jamás imaginamos. El eco de esa advertencia resuena en los textos antiguos, en inscripciones que han sido borradas, en manuscritos árabes que describen relatos prohibidos. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué es exactamente lo que está sellado dentro de la Gran Pirámide? Las civilizaciones antiguas creían que ciertos secretos no debían ser desenterrados.
Los mitos egipcios mencionan a los Sutai, guardianes inmortales que, tras el colapso de su reino, fueron confinados en cámaras ocultas. Se dice que no murieron, sino que fueron sellados en un letargo eterno. Las historias que rodean la Gran Pirámide sugieren que su estructura no fue diseñada solo para perdurar en el tiempo, sino para contener algo o a alguien. En 2017, un equipo de científicos utilizó escaneo de mones para investigar el interior de la pirámide. Lo que encontraron desafió todas las teorías previas, una cavidad oculta, de varios metros de largo, completamente inaccesible desde el exterior. Ningún túnel conocido lleva a ese espacio. Ninguna entrada, ningún registro de su existencia. Es como si hubiera sido sellada intencionalmente para que nadie pudiera llegar hasta ella. ¿Qué hay dentro de esa cámara? El análisis de los datos reveló una anomalía térmica inexplicable. Algo dentro de la estructura emite calor, aunque no debería ser posible. Para la arqueología tradicional, la respuesta es simple, una acumulación de energía residual, formaciones geológicas naturales, variaciones térmicas en la piedra. Pero los que han estudiado a fondo las antiguas creencias egipcias ven otra posibilidad. Los textos del Libro de los Muertos mencionan que ciertos espíritus podían ser atrapados dentro de estructuras sagradas, donde permanecerían prisioneros hasta que alguien los liberara. Las pirámides no serían tumbas, sino sellos de contención. Si la teoría es correcta, y dentro de la Gran Pirámide hay algo más que piedra, ¿por qué la humanidad ha pasado siglos sin abrir esa cámara? Tal vez, la respuesta está en los antiguos manuscritos árabes que mencionan la historia de un viajero que, siglos atrás, intentó profanar una tumba maldita en el corazón de Egipto. El relato es claro. El viajero y sus acompañantes, guiados por la promesa de riqueza y conocimientos perdidos, lograron acceder a un pasaje subterráneo que no figuraba en ningún mapa. Lo que encontraron allí los dejó paralizados. Jeroglíficos que advertían que lo que estaba dentro no debía ser despertado. En el centro de la cámara, había un sarcófago colosal, sellado con inscripciones que ninguno de los presentes podía descifrar. Pero no era su tamaño lo que infundía terror. Era la sensación de que algo dentro de él seguía vivo. El relato cuenta que, antes de que pudieran abrirlo, un temblor sacudió el lugar. Asustados, huyeron de la tumba y sellaron la entrada para siempre. Años más tarde, cuando intentaron regresar, la tumba ya no estaba. Había desaparecido, tragada por las arenas. ¿Qué vieron en su interior? ¿Qué era lo que los antiguos egipcios intentaron encerrar? Si esta historia es real, y si las pirámides contienen algo más que piedra, ¿qué ocurrirá el día en que alguien logre abrir la última cámara sellada? Los antiguos egipcios eran maestros de la simbología, del lenguaje oculto en la piedra y los mitos. No escribían advertencias al azar. Cada inscripción, cada jeroglífico, tenía un propósito. Y si tantas historias coinciden en un mismo mensaje, quizás sea porque hay algo que debe permanecer enterrado. Los registros perdidos de los sabios árabes, los papiros extraviados en saqueos de templos, los textos antiguos destruidos, todos apuntan a una verdad incómoda: los faraones no solo gobernaban Egipto, también custodiaban un secreto que debía permanecer sellado para siempre. Los relatos hablan de una antigua guerra entre los hombres y seres de proporciones titánicas. No fueron dioses, pero tampoco humanos. Algo más. Algo que la historia ha intentado borrar. Si los gigantes existieron, si realmente caminaron entre los faraones y ayudaron a levantar las pirámides, ¿qué ocurrió con ellos? Algunas teorías sugieren que no todos fueron exterminados. Que algunos fueron contenidos, sellados en tumbas que no eran tumbas, sino cámaras de confinamiento. Y si esto es cierto, si dentro de ciertas pirámides hay algo más que piedra y pasadizos, si dentro de la Gran Pirámide aún descansa uno de ellos, ¿por qué nadie ha intentado abrir esa última cámara? En el siglo XIX, un explorador británico afirmó haber encontrado un túnel oculto en la base de la pirámide de Dazur. Sus escritos, que fueron censurados tiempo después, narraban lo siguiente: descendimos a la cámara con nuestras antorchas encendidas. El aire era denso, como si estuviera vivo. En el fondo, vimos algo imposible, una losa gigantesca cubierta de símbolos que no reconocíamos. Intentamos moverla, pero era como si la piedra misma se negara a ser desplazada. Entonces, lo sentimos. Una vibración en el aire, una sensación de que algo nos observaba. No esperé a descubrir qué era.
sellamos la entrada y jamás volvimos. Ese túnel nunca fue encontrado de nuevo. Los registros de la expedición fueron confiscados y el explorador desacreditado. Pero si las pirámides eran tumbas, si solo eran monumentos funerarios, ¿por qué se censuraría una historia como esta? ¿Qué era aquello que sintieron al intentar mover esa losa? En los manuscritos árabes del siglo XIII, se menciona que las pirámides eran guardianas del tiempo, lugares donde algo más que reyes fue encerrado. Un texto en particular describe un evento que hiela la sangre. Cuando la luna estuvo en su punto más alto, los sacerdotes sellaron la última puerta con oro fundido y pronunciaron las palabras prohibidas. Lo que había dentro no debía despertar. El sello debía permanecer intacto hasta el fin de los tiempos. Pues si la puerta se abre, el reino de los hombres caerá. Es posible que lo que los sacerdotes egipcios sellaron en las pirámides no fuera un simple conocimiento perdido, sino algo mucho más peligroso. ¿Y si estas cámaras ocultas aún permanecen cerradas después de milenios, si la humanidad ha evitado abrirlas durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que realmente temen que sea liberado? Las arenas del tiempo han cubierto innumerables secretos, pero hay algunos que se resisten a ser olvidados. Las pirámides siguen en pie, desafiando al tiempo y a la lógica, como si custodiaran algo que no puede ser revelado. Pero la pregunta sigue sin respuesta: si las pirámides fueron diseñadas para encerrar algo, ¿qué ocurre si ese sello se rompe? Los antiguos sacerdotes egipcios creían en el poder de los nombres. Un ser cuyo nombre se pronunciara podría ser invocado. Y hay nombres que han sido borrados de la historia intencionadamente, como si al ser eliminados se intentara evitar su regreso. Uno de esos nombres perdidos aparece en un antiguo manuscrito árabe del siglo XI, un texto que describe una raza de colosos que reinó antes de los faraones y que fueron traicionados por los humanos. En él, se menciona a un último guardián, un ser de estatura descomunal que fue sellado en el corazón de la Gran Pirámide. El texto dice: no se le dio muerte. No se le permitió escapar. Fue sellado en la cámara más profunda, su descanso garantizado por la piedra eterna. Pero si la puerta se abre, si su prisión se rompe, el rugido del coloso volverá a sacudir la tierra. El hecho de que la Gran Pirámide contenga una cavidad sellada, de la que nadie sabe nada, hace que este relato cobre una nueva dimensión. Los arqueólogos modernos han evitado hacer especulaciones sobre su contenido. Pero los escaneos térmicos y las lecturas electromagnéticas han detectado una presencia inexplicable en su interior. Algo que no debería estar ahí. Los exploradores del siglo pasado que intentaron excavar en áreas no registradas de la pirámide reportaron experiencias aterradoras. Uno de los testimonios más escalofriantes fue el de un ingeniero francés, encargado de una misión de exploración en 1926. Su equipo, tras ingresar en un pasadizo desconocido, escuchó un sonido bajo y vibrante proveniente de detrás de un muro de piedra maciza. El ingeniero describió la sensación como si algo estuviera respirando del otro lado. Su equipo abandonó la expedición de inmediato. Y aunque reportó el incidente a las autoridades egipcias, sus registros fueron eliminados. ¿Por qué? ¿Qué encontraron que fue tan perturbador como para que su hallazgo desapareciera de los registros oficiales? Los teóricos del misterio sostienen que las pirámides no solo fueron construidas para glorificar a los faraones, sino para sellar algo mucho más antiguo y poderoso. Si esto es cierto, si la Gran Pirámide no es un monumento, sino una prisión de un tiempo olvidado, ¿quién o qué sigue esperando dentro? El miedo ha hecho que esta cámara permanezca cerrada durante milenios. Pero la humanidad avanza, la tecnología se perfecciona. Y cada vez estamos más cerca de romper los sellos del pasado. Si el guardián aún duerme, ¿qué sucederá cuando finalmente despierte? Las pirámides han sido testigos de innumerables civilizaciones, guardianas de secretos que han resistido al tiempo. Pero ahora, la humanidad se encuentra al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Si las antiguas inscripciones y los manuscritos árabes no son meras supersticiones, si la Gran Pirámide no es solo un monumento sino un sello impuesto para contener algo, entonces la pregunta más importante es: ¿estamos preparados para descubrir la verdad? A lo largo de la historia, cada vez que alguien ha intentado profundizar en los pasadizos menos explorados de las pirámides, algo ha sucedido. Los testimonios se repiten: exploradores que han sentido una presencia en la oscuridad. Ingenieros que han escuchado vibraciones bajo la piedra. Hallazgos que desaparecen misteriosamente.
En el siglo XV, un grupo de monjes viajeros escribió sobre una visita a las ruinas de un templo egipcio. En sus escritos mencionan una advertencia transmitida por los sacerdotes locales: hay puertas que no deben abrirse. Hay nombres que no deben pronunciarse. Si el guardián se alza de nuevo, el equilibrio será roto. Este relato se suma a una serie de textos que hablan de una fuerza sellada en el corazón de Egipto. Si realmente hubo una raza de seres colosales, si en algún momento gobernaron la tierra y fueron encerrados por temor a su poder, ¿cómo sabemos que el sello sigue intacto? Los escaneos recientes han demostrado que la Gran Pirámide no es una estructura maciza. Existen cavidades aún no exploradas. Espacios que nunca han sido abiertos. Los sensores térmicos han detectado puntos de calor en lugares donde solo debería haber piedra fría. ¿Qué genera esa energía? Y más inquietante aún, ¿por qué las investigaciones más avanzadas en estos pasadizos han sido frenadas? ¿Acaso alguien teme lo que pueda ser descubierto? El hombre ha desafiado a los dioses y ha roto innumerables barreras del conocimiento. Pero hay secretos que han permanecido ocultos por una razón. Si lo que está dentro de la pirámide sigue dormido, si su encierro no fue un accidente sino una advertencia para las generaciones futuras, ¿qué sucederá cuando finalmente lo despertemos? Las inscripciones lo dicen con claridad: quien despierte al guardián, despertará la verdad. Pero la verdad no siempre trae luz. A veces, trae el fin de todo lo que conocemos. El viento del desierto sigue susurrando historias que el tiempo ha tratado de enterrar. Las pirámides continúan en pie, desafiando la lógica y la razón, guardianas de un secreto que parece haber sido deliberadamente ocultado. Pero el enigma sigue sin resolverse. Si las pirámides no fueron construidas solo como tumbas, si su verdadera función era sellar algo, ¿qué es lo que realmente ocultan? Las civilizaciones antiguas han dejado advertencias dispersas en jeroglíficos, manuscritos y relatos prohibidos. La humanidad ha intentado olvidar, ha tratado de ignorar los vestigios de un tiempo en el que algo más grande que los faraones dominaba la tierra. Pero los descubrimientos recientes han demostrado que la historia no está completa. Cámaras ocultas en la Gran Pirámide. Restos óseos de proporciones imposibles. Inscripciones que advierten de un guardián sellado en lo más profundo. Los textos antiguos sugieren que hubo un conocimiento perdido, algo que los primeros faraones decidieron erradicar para proteger su reinado. Algo demasiado peligroso para ser transmitido a las generaciones futuras. Y ahora, después de milenios de silencio, nos acercamos a la revelación final. Los científicos siguen escaneando la Gran Pirámide, explorando cada rincón con tecnología de última generación. Pero hay algo que no han explicado. ¿Por qué ciertas expediciones han sido canceladas sin explicación? ¿Por qué las investigaciones en ciertas áreas de la pirámide han sido detenidas? Si dentro de esas cámaras selladas no hay nada, si los gigantes nunca existieron, si todo esto es solo un mito, ¿qué es lo que tanto temen que sea descubierto? Las advertencias de los antiguos sacerdotes son claras: algunos secretos no deben ser revelados. Algunas puertas no deben ser abiertas. Pero la humanidad no puede resistirse a lo desconocido. Si el último guardián sigue dormido dentro de la pirámide, si su encierro fue diseñado para durar hasta el fin de los tiempos, ¿qué ocurrirá cuando finalmente lo despertemos? Tal vez no estemos preparados para la respuesta. Tal vez, la verdadera historia de Egipto no sea la que nos han contado, sino la que aún sigue esperando bajo la arena. Y cuando llegue el día en que el sello se rompa, cuando la última cámara sea abierta, la historia de la humanidad jamás volverá a ser la misma.